tu novia, tu familia, tus vecinos, tus amigos, tus hijos y una buena relación con tus amigos de tu trabajo. Bendiciones. Gracias, Señor. Aunque un ejército acampe contra mí, no temeré mal alguno, porque tú, oh Jehová, estarás conmigo. Aunque contra mí se levante guerra, no temerá mi corazón, porque Jehová estará conmigo. Amén. Gloria a Dios. Yo estaré confiado en mi Salvador. Muy buenas noches, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo. Dios los siga bendiciendo abundantemente. Espero que usted siga gozando de la mano poderosa de Dios, de sus bendiciones, de su mano protectora. Que Dios los siga bendiciendo abundantemente. Es un gozo, una vez más, para nosotros estar en contacto a través de estos medios. Que Dios bendiga a las personas que están ministrando estos medios. Que la gracia del Señor sea abundante para todos ustedes. Es un gozo poder usar este medio para llegar a muchas personas que necesitan de Dios. Y en esta noche tenemos nuestro estudio bíblico, lección número 4 de los reyes de Asa y los reyes de Israel. Vamos a estar estudiando ya la muerte de Asa y también los demás reyes como Nadab, Baasa, Ela, Simri, Omri, y Tirán, Tibni. Bien, vamos orando un ratito, vamos orando, dando gracias a Dios por este tiempo que el Señor nos permite tener este estudio de la palabra de Dios, este estudio bíblico. Padre Dios Todopoderoso, una vez más estamos delante de ti, deseosos de aprender más de tu palabra. Las cosas que nos enseña en tu palabra, podemos aplicarla hoy en nuestras vidas. Las cosas que estos reyes han hecho y lo que no hicieron y lo que deberían hacer son para nosotros también lecciones de las cuales nosotros tenemos que tener cuidado de hacer las cosas que ellos no hicieron ante tu voluntad y tener cuidado también, Dios Santo, de no hacer las cosas malas delante de ti. Gracias, Dios Todopoderoso. Espíritu Santo, seas tú nuestro Maestro por excelencia. Gracias, usa mis labios, usa mi corazón, mi mente, para enseñar a tu pueblo también. A ti la gloria, a ti la alabanza. Nuestros deseos es aprender más de tu palabra. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. Amén, amén, amén. Gloria a Dios. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida.
Amén. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Israel, Isa, Nahua. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Gracias al Señor por este salmo tan hermoso, en que en algunos momentos hemos podido poner nuestra fe y nuestra confianza. Y lo hemos cantado también este salmo muy maravilloso. Gracias a Dios. Primera de Reyes capítulo 15. Primera de Reyes capítulo 15. Ahí encontramos, ya hemos estado viendo allí el reinado de Asa. Hemos estado viendo la alianza que hace Asa con Ben-Hadad. En realidad una actitud bastante difícil de Asa, pero él puso su fe y su confianza en los hombres. Eso hemos aprendido. Después que él confió en Jehová, confió en Dios Todopoderoso, ahora él está confiando en el hombre. Y un profeta le llama la atención, le llama tanto la atención que es así que este hombre se enoja contra el profeta. Y ahí hemos visto, cuando él se enoja, este hombre atrae un espíritu de error. Un espíritu de error y se abren puertas. Cuando se abren puertas, ese espíritu de error atrae otros espíritus. Ya no es una puerta, sino un portón que va entrando el enojo, la queja, la ira, la venganza, el abuso de autoridad y la confianza en el hombre. La palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre. La pregunta que hemos estado haciendo es si este rey Asa hubiera pedido perdón al profeta, ¿ustedes piensan, ustedes creen que Dios hubiera escuchado esa oración? Yo creo que sí. Yo me acuerdo cuando estudiamos a Jeroboam. Jeroboam también se enojó contra un profeta y este hombre le dio una señal y ahí mismo sucedió esa señal y él cuando levanta su mano contra el profeta, esa mano se secó, Entonces Jeroboam ora y pide perdón al profeta y le dice, ora a tu Dios, ora a Dios por mi mano para que sea restaurada. Y dice que este profeta oró y su mano fue restaurada. Hemos visto, eso fue la primera oportunidad que Dios le dio a Jeroboam. Hemos visto esto, las 4 oportunidades por gusto, ese hombre no lo supo aprovechar. Y acá estamos viendo a este rey Asa. Mira, ha pasado ya tantos años en el gobierno. Hoy día vamos a ver eso, porque hoy día prácticamente tenemos lectura de la palabra en esta noche. Vemos Primera de Reyes, capítulo 15, el versículo 23, dice, los demás hechos de Asa, y todo su poderío, y todo lo que hizo, y las ciudades que edificó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá? Los libros de las crónicas, hemos estado viendo crónicas, y ahí da más detalles. Más en los días de su vejez, enfermó de los pies. En los días de su vejez, enfermó de los pies. Hemos estado viendo también eso. ¿Qué enfermedad habrá sido de que los médicos no detectaron su enfermedad? Pero nosotros sabemos eso, que cuando los médicos no detectan la enfermedad, gracias a Dios por los médicos, no detectan la enfermedad, entonces hay algo que debemos nosotros tener en mente. Entonces es un asunto espiritual. Entonces cuando hay un asunto espiritual, entonces hay que tratarlo bajo el asunto espiritual. Y es ahí donde muchos de nosotros tenemos que saber cómo detectar este espíritu maligno. Bien,
En esta tarde un joven, un varón me llamó, me decía, estoy atormentado por un demonio, me decía, ¿no? Yo lo puedo percibir, ver inclusive, me persigue, me manda voces y todo eso. Entonces, algo malo debe haber allí, ¿no? Por gusto, ese espíritus están ahí. Entonces, ¿qué cosa estás haciendo? ¿Qué cosa estás viendo? Todas estas cosas. Entonces, él confiesa, ¿no? Entonces, cuando una persona está atormentado, no es por gusto, debe haber un motivo, hay un motivo, hay que encontrar la raíz. Entonces, cuando uno encuentra la raíz, no solamente es una persona, hay dos o tres personas que están allí en el problema, en la dificultad. Entonces, ahí se les da las recomendaciones, qué es lo que tiene que hacer. Lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón a Dios, arrepentirnos de esos malos pecados que uno comete, y pues el Señor empieza a tratar. Pero el Señor ve un arrepentimiento sincero. Cuando hay un arrepentimiento sincero, Dios empieza a obrar. Bien, dice acá los demás hechos de Asa, del rey Asa, y todo su poderío, y todo lo que hizo, y las ciudades que edificó, no están escritos en el libro de los reyes de Judá. Mas en los días de su vejez enfermó de los pies. Bueno, yo estoy pensando que los libros de los reyes de Judá habla de las crónicas, pero si hay otro libros de Judá, en tal caso ese libro de Judá no lo tenemos, está perdido, no sabemos. Muchos investigadores han estado viendo las, los pergaminos encontrados en la cueva de Qumran, y ahí están encontrando varias cosas, y muchas de ellas coinciden con lo que está la palabra, los hechos antiguos. Entonces eso reafirma la palabra. Y durmió Asa con sus padres y fue sepultado con ellos en la ciudad de David su padre, y reinó en su lugar su hijo llamado Josafat. Ahí hacemos un paréntesis, porque ahí viene el reinado de Nadab. Mientras hemos estado hablando, Asa pertenecía al reino de Judá. Esta relación que viene aquí en adelante es una relación de los reyes de Israel. Por eso decía, vamos a tener lectura hoy día. Y dice la palabra de Dios 25, capítulo 15, versículo 25. Estamos en estudio bíblico. Nadab, hijo de Jeroboam. Hemos hablado de Jeroboam. Comenzó a reinar sobre Israel en el segundo año de Asa de Judá, y reinó sobre Israel 2 años. Mire, acá estamos viendo, en el segundo año del rey de Asa, comenzó a reinar Nadab. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Estamos hablando del rey de Israel. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, andando en el camino de su padre, y en los pecados con que hizo pecar a Israel. La idolatría. Esos son los pecados de idolatría. Y Baasa, hijo de Ahías, el cual era de la casa de Isaacar, conspiró contra él y lo hirió. Baasa en Gibetón, que era de los filisteos, porque Nadab y todo Israel tenían sitiado a Gibetón. Y lo mató pues Baasa en el tercer año de Asa, rey de Israel. Tercer año ya. Y reinó en su lugar suyo. Baasa era un comandante general del ejército. Y dice, y mató pues Baasa en el tercer año de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. No era un hombre de raza real, de sangre real. Y cuando él vino al reino, mató a toda la casa de Jeroboam. Esto estaba profetizado, y acá lo dice, sin dejar alma viviente de los de Jeroboam, hasta raerla, conforme a la palabra que Jehová habló por su siervo Ahías Silonita. Mire, esta palabra se cumple cuando Dios habla, todo se cumple.
Los profetas hablan, la palabra de Dios se debe de cumplir. Cuando un hombre habla y no se cumple, ese no es profeta. Mentiroso es ese, eso es un charlatán. No, cuando se cumple la palabra es porque viene de parte de Jehová. Por los pecados que Jeroboam había cometido y con los cuales hizo pecar a Israel, y por su provocación con que provocó a enojo a Jehová Dios de Israel. Que Dios nos guarde, que Dios nos cuide de que Jehová esté enojado con nosotros. Oh Dios mío, que Dios nos perdone, que Dios tenga misericordia y quite su ira de nosotros, de nosotros. Una de las bendiciones de Dios que nos habla de Deuteronomio, en Números, nos dice que Jehová está alegre con nosotros, que se apartó su ira de nosotros. Esa es una bendición de Dios. Pero cuando la ira de Dios está con nosotros, es terrible. Es terrible. Nunca queremos eso para nadie. Y dice acá la palabra: los demás hechos de Nadab y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas. Esto sí lo tenemos, ¿no? De los reyes de Israel. Y hubo guerra entre Asa y Baasa. Asa, el rey de Judá, y Baasa, rey de Israel, todo el tiempo que estaban ambos. Reinado de Baasa, versículo 33. Estamos leyendo la palabra. En el tercer año de Asa, rey de Judá, nuevamente enfatiza que Asa era el rey de Judá. En el tercer año comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años. Duró 24 años. El otro duró solamente 2 años. E hizo lo malo. Eso es lo que no nos agrada, ¿no? A mí no me agrada esa palabra cuando dice: e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de Jehová, en la idolatría otra vez, y en su pecado con que hizo pecar a Israel. No se regeneran. El hombre está inclinado al mal. El hombre siempre quiere las cosas de preferencia al mal. No se inclina al bien. Bueno, el hombre por naturaleza, somos de naturaleza pecaminosa. Por eso es que el hombre es direccionado al mal. Pero cuando nos direccionamos al bien, algunos encontrarán problemas, dificultades allí, y empiezan a decir: pero si yo estoy con Dios ahora, ¿por qué más problemas? Antes no tenía estos problemas. Es que ahí hay algo espiritual que tenemos que entender, que ese enemigo no quiere perder tu alma, no quiere perder, porque sabe que va a perder mucho, por eso te pone los problemas. Y ahí es donde dice la palabra que el camino del cristiano es camino angosto. El camino del creyente tiene la puerta angosta. Ojo, aquí tenemos que enseñar una vez más. El camino del cristiano no es fácil. Que no te digan: ven a Cristo y todos tus problemas se van a solucionar. Va a cambiar todo de la noche a la mañana. Eso es mentira. Ese es el evangelio fácil. No, el evangelio no es fácil. No es color de rosa que te quieren pintar allí, no. Hay que decir la verdad. Muchos de nosotros como cristianos, como creyentes, hemos preferido dejar el camino ancho y buscar el camino angosto. Pero no es fácil, pues. Pero tenemos grande victoria. Cuando conoces a Jesús, cuando conoces al Señor Jesucristo, has encontrado el mejor tesoro del mundo y jamás vas a dejar ese tesoro. Bueno, el capítulo 16. Y vino palabra de Jehová a Jehú, un profeta Dios, hijo de Anani, contra Baasa, contra este rey Baasa, diciendo: por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel. Es Jehová quien pone príncipes, es Jehová quien pone presidentes, es Jehová quien da la autoridad. No es por el hombre, no es por nosotros. Es cierto que el 11 de abril vamos a ir a hacer unas elecciones, pero es Jehová quien pone. Es Jehová quien pone a esa persona. Pastor, usted me está diciendo que este presidente actual del Perú, Fernando Sagasti, Jehová lo puso. Así dice la palabra. Jehová es quien pone autoridades.
Y también él puso entonces a Kuczynski, al presidente anterior, también lo puso a él. Dios sabe, Dios conoce. Y también puso a este hombre que quiso, que le dio la vacancia al presidente, también lo puso Dios. Pero, ¿por qué entonces pone a hombres así malvados? Bueno, acá lo estamos viendo. Nadab, Baasa eran hombres malos, no tenían temor de Dios. Y mira, acá está viendo una palabra profética contra Baasa. Qué triste saber la noticia, ¿no? Bueno, personas que no conocen al Señor no tienen conocimiento, no podemos culparlo ni juzgarlo. Personas que no conocen al Señor buscan personas también que no conocen al Señor para tratar de estar seguros, de estar protegidos. Pero qué mejor es estar delante de Dios con un corazón sincero y delante de Él. Él será nuestro mejor protector. Salmos 91 estará con nosotros. Y dice, por cuanto yo te levanté del polvo y te puse por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en los caminos de Jeroboam y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. Aquí encontramos ya a dos reyes que están pues Jehová está airado con ellos, Jehová está molesto con ellos, que nunca debemos nosotros airar a Dios. ¿Todo por qué? Por la idolatría. O sea que hay mucha gente con este pecado, pastor, así es. Lo que más aborrece Jehová, lo que más abomina a Jehová es la idolatría. Muy bien. Mi yugo es fácil y ligera mi carga, el camino con el Señor. Así es. Así dice la Escritura. Ese es el camino del Señor. Hay que decir lo que es, hay que decir la verdad. El seguir el camino del Señor es como un yugo, pero dice, mi yugo es fácil y ligero mi carga. Es cierto, es una carga, pero estamos en el camino del Señor. Ahora mismo muchos cristianos están siendo perseguidos. El camino es muy difícil para ellos ahora. Y muchas personas también ya está llegando a nuestro continente la persecución. Y la palabra de Dios dice eso, las cosas que vendrán, porque son señales. Dice, he aquí yo barreré, está dando una palabra profética, la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nadab. Mire, aquí está dando una palabra profética. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y el que de él fuese muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Esta es una maldición terrible para este hombre. Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío, ¿no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Sí, ahí están escritos. Y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa y reinó en su lugar Ela, su hijo. Murió, pero Asa seguía vivo. Baasa murió. Nos dice acá de que murió, que pasó y reinó Ela, su hijo. Dice, pero la palabra de Jehová vino por el profeta Jehú, hijo de Anani, había sido contra Baasa y también contra su casa, por motivo de que todo lo malo que hizo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira en las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, porque lo había destruido. Versículo 8, capítulo 6. En el año 26 de Asa, mira, este rey, Asa, ya está reinando 26 años. En ese año comenzó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años nada más. Mira, ya son con estos 3 reyes que están en Israel, y en cambio en Asa solamente hay uno hasta ahora. Y conspiró contra él su siervo Zimri, comandante de la mitad de los carros, otro comandante. Y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa. Qué terrible, qué lección encontramos ahí. Nuestros príncipes, nuestros gobernantes, nuestras autoridades
están embriagados en las horas de la mañana. Es día lunes y empieza la semana y siguen todavía en el bar, siguen todavía descansando porque la resaca ha llegado en ellos. Eso es terrible, eso es terrible. Y dice acá, vino Zimri y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en su lugar. Acá pues hay algo terrible que está pasando en Israel. Y dice, y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baas. Cuando dice así es que a todos los herederos, a todas las familias y todo eso, esa era la costumbre que tenían ellos, porque alguien se iba a rebelar y lo iba a matar, sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. ¡Wow! Todos caían, qué terrible era ese pueblo realmente. Así exterminó Zimri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú. Mire, la ira de Dios es así. Nos hace pensar eso. ¿Será que la ira de Dios está contra este mundo? Dios permitió que este virus esté con nosotros hoy en día. Este virus ha atacado a hombres creyentes y a no creyentes. Está atacando ahora la ola que viene y que está viniendo. Dicen que es terrible porque está atacando a niños. Ya los médicos nos han alertado que está atacando a niños. Aquí en el Perú también. Los médicos están bastante preocupados porque muchos niños han sido internados en esta semana. Es terrible todas esas cosas que está pasando. Algunos hemos dicho, no, a los niños no los ataca, pero mire, tenemos que tener cuidado, es terrible. Y dice la palabra, y luego que llegó a reinar, estuvo sentado en el trono y mató a todos los de la casa. Y así exterminó Zimri a toda la casa de Baasa por medio del profeta Jehú, que había dado una palabra. Por todos los pecados de Baasa y los pecados de él a su hijo, con los cuales hicieron pecar estos reyes, en vez de arreglar la situación, seguían haciendo pecar a Israel. Dios cuida a su pueblo. Dios cuida al pueblo de Israel. Dios, hasta ahora, Dios cuida al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. Ay de aquel que se mete con el pueblo de Israel. Bueno, la historia nos ha enseñado eso. Todas las personas y las naciones que se han metido con Israel ya están fallecidas, ya no existen, ya están muertas. Oh, es terrible. Y la palabra de Dios es una palabra profética. Aquel que bendice a Israel será bendecido. Y aquel que maldice a Israel será maldecido. Así dice la palabra. Por eso nos recomienda orar por mi pueblo. Orar por mi pueblo de Israel. Orar por Israel. Es una una bendición tremenda esta palabra. Y aquel que lo cumple, bueno, recibirá su recompensa. Y dice la palabra acá, el versículo 14. Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo no están escritos en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. En el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri. Y reinó 7 días en Tirsa. ¡Uy, qué terrible! 2 años, el otro 2 años, el otro 24, ahora 7 días. Y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudades de los filisteos, y el pueblo que estaba en el campamento de Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey. El pueblo, entonces todo el Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri, general del ejército, en el campo de la batalla. Y subió Omri a Gibetón, y con él todo Israel, y sitiaron la ciudad donde estaba allí Zimri. Y más viendo Zimri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo mismo y a Zimri. Se mató. Qué triste final de hombres que quieren el poder, de hombres que quieren gobernar para sí, porque tienen mucha ambición al poder, están borrachos del poder.
así terminan, se matan. Algo similar sucedió en nuestro país. Algunos presentan sus dudas de eso, pero esa es la referencia que tenemos y que nos dijeron que así es. Bueno, y dice la palabra de Dios, y subió hombre con gibetón para tomar, y se encendió fuego y ahí murió. Por los pecados que habían cometido, y siendo lo malo ante los ojos de Jehová, y andando en los caminos de Jehová, y en su pecado que cometió, haciendo pecar a Israel. Por eso murió este hombre. Así lo dice la palabra. El resto de los hechos de Zimri, la conspiración que hizo, no está escrito en los libros de las crónicas de los reyes de Judá. Así es. Versículo 21. Dice la palabra, entonces el pueblo de Israel fue dividido en dos partes. Era una guerra civil que estaba pasando. La mitad del pueblo seguía a Timni, otro hombre, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. Había una situación bien difícil en ese momento en Israel. En Judá todo estaba bien. Entonces el pueblo de Israel, que seguía a Omri, pudo más que el que seguía a Timni, hijo de Ginat, y Timni murió y Omri fue rey. No sé cómo murió, pero lo cierto es que el pueblo de Israel se puso contra él, quizás lo mataron, no sabemos. Y en el año 30, ya estamos en el año 31 de Baasa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años en Tirsa, reinó 6 años. 6 años. Mire, este hombre también no dura mucho tiempo, 12 años. Y Omri compró a Semer. Semer era un personaje. El monte de Samaria, este pasaje, tenga usted muy en cuenta, hemos estado hablando. Y por 2 talentos de plata, y edificó en el monte, y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria. ¿Cómo es este hombre? Semer. Y ahí viene el nombre de Samaria. Si usted le pregunta en un estudio bíblico cómo se originó el nombre de Samaria, usted ya sabe, del hombre de Semer. Y dice acá la palabra, y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria, el nombre de Semer, que fue dueño de aquel monte. Hay ciudades que están en un monte, hay ciudades que están así. Cuando uno va al centro, a Chanchamayo, a la Merced del Chanchamayo, ahí encontramos, uno va subiendo y encuentra, ahí está, la Plaza de Armas está prácticamente arriba, en un monte, en un cerro, ¿no? Bueno, y así hay muchas ciudades también. Y dice, en el año 31, ya estamos 31, y hombre compró a Samer, dice, ese lugar, y edificó Samaria del nombre de Samer, que era dueño de aquel monte. Omri, en vez de hacer lo bueno, mira, Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Él hizo peor. Qué terrible, qué tristeza nos da esto. ¿Qué hizo peor que todos los que habían reinado antes de él? Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nadab, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira, otro hombre que estaba provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. Acá remarca todavía, era más idólatra todavía ahí. Los demás hechos de hombre y todo lo que hizo y las valentías que ejecutó no están escritos en los libros de las crónicas rey de Israel. Exacto. Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria, y reinó en su lugar su hijo Acab su hijo. Hay muchas referencias de Omri, era un hombre muy, muy valeroso, hombre muy valiente, pero no lo vamos a ver ahorita, solamente damos rápido para que queremos llegar a dónde, porque muerte de Asa es la lección hoy día. Y comenzó a reinar Acab, hijo de Omri. Acab, el rey Acab, sí, el rey Acab. Todo eso era el rey de Israel. El rey de Israel. Por eso es el estudio bíblico. En el año, ¿qué año? Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38.
38, y mire, 38 años reinando este hombre Asa. ¿Y cuántos reyes se habían pasado? ¿Cuántos reyes? Acá hemos contado 1, 2, 3, 4, 5, 6 prácticamente. Qué triste, ¿no? Muchos presidentes han pasado en este pueblo de Israel. 6 presidentes. En el otro lado de Judá, un presidente. Mucha inestabilidad había. Uy, qué terrible es eso. Cuando hay una inestabilidad en un gobierno, es terrible. ¿Será que Dios está molesto con Perú? Tanta idolatría hay en Perú que cosas de sobrenaturales que no agradan a Dios ha llegado a palacio. Qué triste por decisiones de una persona. Esto es algo que está llamando a ira a Dios. Que Dios tenga misericordia de las personas y que Dios tenga misericordia de nuestro país. Pueblo cristiano, pueblo creyente, aquí hay mucho que orar. Ustedes saben, ese es un asunto espiritual. Usted no tiene por qué estar molesto con esas personas, no, es un asunto espiritual. Y lo que es espiritual hay que tratarlo en el asunto espiritual. Las personas que tienen que ver con el asunto espiritual, que conocen este asunto, saben y conocen cómo tenemos que hacerlo. Esto estamos enseñando los días martes. Y dice la palabra, y reinó Acab, hijo de hombre, sobre Israel en Samaria 22 años. 22 años. Y dice acá, y Acab, hijo de hombre, hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Otro rey que hizo lo malo. Más que todos los que reinaron. Es que es así. Terrible es cuando empiezan las cosas malas, los espíritus malos empiezan a entrar allí, se abren más puertas. Eso es lo que tenemos que orar para que en nuestro país no se abran más puertas, que Dios tenga misericordia. Es importante las elecciones que se presentan. Hay mucho pueblo aquí que lo toma como broma, pero hay algo muy importante que va a suceder esta fecha. Y no estamos pensando el futuro de nuestro país. Aquí hay un arma de doble filo. La vez pasada dije, hay muchas personas que dicen, no, tenemos que cambiar la constitución. Yo estoy de acuerdo que pueda hacer, pero cuidado, porque ¿qué sector querrá cambiar la constitución y para qué y a dónde quieren llegar? Cuidado con eso. Si vemos un sector que realmente no va a aportar nada, es mejor que no lo cambien, pues. Que quede ahí, que estable. ¿Por qué? Porque ¿qué quieren poner allí? ¿Qué quieren cambiar ahí? Tengan cuidado, mis hermanos, en Cristo Jesús, que no te roben tu voto, que no jueguen con tu voto. Bueno, no quiero entrar en política. Me retracto esta palabra. Dice, porque fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nadab, y tomó por mujer a Jezabel. Este fue lo que peor que hizo este rey acá. Tomó por mujer a Jezabel, hija de Ed-Baal, rey de los sidonios, y fue y sirvió a Baal y lo adoró. ¡Qué terrible! El peor pecado que se puede ver en Israel, este rey, de mal en peor, así es, de mal en peor. Es terrible cuando se abre puertas al enemigo, empieza el enemigo a invadir todo eso y no tiene ningún tipo de contemplación ni misericordia. Y acá dice este hombre, se casa con una mujer extranjera, que eso estaba escrito en los libros de Moisés y todo eso, que el pueblo de Israel no tenía por qué casarse con gente extranjera, era estricto eso, pero este hijo se le dio la gana pues de casarse con una, ¿y con quién? Con una mujer que adoraba a Baal. Esta mujer era una sacerdotisa de Baal. Acá dice, era hija de Ed-Baal. Ed-Baal es un rey
Y ese rey adoraba a Baal. Su nombre estaba allí ligado a Baal. Era un hombre allí, adorador de Baal. Y no tuvo más que hacer que su hija fuese una sacerdotisa de Baal. Y este hombre, ¿qué se le metió en la cabeza acá para enamorarse de Jezabel? ¡Qué terrible! Y aquí hay algo que tenemos que aprender cuando se habla de Jezabel. Hay hombres que no resisten a este espíritu de jezabélico. Es un espíritu. Jezabel es un espíritu. Jezabel es un espíritu sexual, de sexo, donde los hombres no resisten las caricias, las insinuaciones de una mujer y caen. Pero después es ¿en qué he caído? ¿No? Es terrible eso. Entonces acá este hombre cae en eso. Lo peor, aparte de la idolatría, viene a caer pues en hechicería, en encantamiento. Y dice la palabra que lo adoró prácticamente está adorando a Satanás. Qué terrible, qué terrible. Y él hizo altar a Baal en el templo de Baal y que él había edificado en Samaria. Prácticamente todo este pueblo ya estaba siendo condenado. Pobre Israel, pobre, ¿cómo estaría el corazón de Dios? Debería haber estado muy airado contra el pueblo. Hizo también a Acab una imagen de acera, no solamente Baal, sino también de acera. Es que esta sacerdotisa era así, adoraba al dios de Baal y adoraba a Acera, a los dioses, haciendo así a Acab más mal que todos los reyes de Israel que reinaron antes de él, para provocar aún más la ira de Jehová sobre Israel. ¡Qué terrible! ¿Cómo es que esta persona no se dio cuenta? ¿Cómo estas personas entran al gobierno para hacer más daño y más mal? Es terrible eso, cuando hay mentira tras mentira y tras mentira, corrupción tras corrupción. Es terrible eso, la ira de Jehová, la ira de Jehová. Hay personas que están convocando a un ayuno de oración de 40 días por nuestro país. Que eso sea un deseo de cada uno de nosotros, orar y seguir orando por nuestro país. La situación no está tan fácil. El futuro del país se va a regir en este 11 de abril. Tenemos que tener cuidado los creyentes. Y dice, en su tiempo, y él de Betel reedificó Jericó a precio de la vida de Abirán su primogénito, hecho el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso por sus puertas, conforme a la palabra de Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Acá parece que estoy leyendo otro libro. No estoy leyendo otro libro. Parece que te has confundido, pastor. No, es el siguiente versículo que estoy leyendo. El versículo 33 dice, hizo también Acab una imagen de Aserá, haciendo así Acab más terrible que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Jehová sobre Israel. El 34 dice, en el tiempo y él de Betel, eran idólatras, reedificó a Jericó. Jericó hasta esa época estaba en muladar. Hace años Josué había destruido esa ciudad de Jericó. Lo había destruido totalmente. Y Josué maldijo esa ciudad de Jericó y lo dio una maldición terrible. Pero ¿cuántos años han pasado? Muchos años han pasado. Y acá dice la palabra que reedificó Jericó. ¿A costa de qué? A precio de la vida de Abirán su primogénito. Y él tenía un primogénito a precio de su hijo. ¿Qué está pasando? A precio de su hijo echó el cimiento. Quiso reedificar y echar cimientos a Jericó, pero a precio de su hijo. Sacrificó a su hijo. Así es.
¿Cómo puede haber personas así que edifiquen una ciudad matando a su hijo, poniéndole en el cimiento de esa ciudad a su hijo, sepultándole en el cimiento de esa ciudad a su hijo? Es terrible, pastor, ¿qué está pasando? Yo nunca he leído ese versículo, acá lo estamos leyendo. ¿Qué estamos diciendo? Esa maldición se está rompiendo, pastor. Así es. Pero ¿cómo es posible que haya esas son cosas sobrenaturales, espirituales? Las maldiciones se rompen bajo asuntos espirituales. Y aquí hay algo espiritual que Josué había dado en la palabra. Y acá él está haciendo algo espiritual para romper esa maldición de Josué. Y dice la palabra, mató a su hijo y lo puso y lo enterró allí, dando lugar como cimiento de esa ciudad. La primera piedra allí, un hijo muerto, su hijo, su primogénito. A precio de la vida de Segur, otro, el hijo menor, a precio de la vida de Segur, su hijo menor puso sus puertas, las puertas de la reedificación de Jericó, otro hijo, su hijo menor. Este hombre seguro que tenía otros hijos más. Está hablando del primogénito, que es el mayor, y luego del menor. También le está poniendo allí, sepultando a su hijo menor para edificar la puerta de Jericó. Acá dice, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Josué, pues el que tomó Jericó, el hijo de Nun era él. Josué maldijo esa ciudad, hijo de Nun. Josué capítulo 6, versículo 26. Pastor, algo terrible. Josué 6, 26. Vamos al libro de Josué y con esto estamos terminando. Josué 6, 26. En aquel tiempo hizo Josué un juramento diciendo, maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó, sobre su primogénito eche los cimientos de ello, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. ¡Wow! Esto sí que es tremendo. ¿Cuántos años habían pasado? Queda tarea. ¿Cuántos años ha pasado para que este hombre, de repente ni siquiera sabía, pero por la idolatría, por las barbaridades que hacían, el pueblo pagano sacrificaban niños. Ellos hacían eso, ellos hacían sacrificio de niños y lo entregaban a sus dioses. ¡Qué terrible! Y acá se está cumpliendo esta palabra. De repente ese hombre ni siquiera sabía, pero la historia nos hace ver que ese Jericó fue reedificado. En los tiempos de Jesús había Jericó, sí había Jericó, pero ese Jericó que estaba derrumbado era más abajo. Esta Jericó que está reedificando es un Jericó nuevo que era un poco distante del que estuvo derrumbado. Y este Jericó venía a ser una ciudad de palmeras, una ciudad turística, se convirtió en una ciudad muy floreciente. Cuando Jesús estuvo en Jerusalén, fue a Jericó. Y usted sabe ahí quién le recibe. Un hombre publicano. Los publicanos vivían en Jericó. No cualquiera podía vivir en Jericó. Eran gente muy pudiente porque era una ciudad turística. Jericó, la que está reedificando acá, era una ciudad de las aguas, de las palmeras. Y este publicano Zaqueo vivía allí. Y Jesús llega a Jericó y lo reciben, pues la palmera, lo reciben a grande recibimiento. Jesús llegó a esa ciudad turística. Y Zaqueo, usted sabe la historia. Ahí nos quedamos. Es lindo el estudio de la palabra. Es lindo. Yo le sugiero que estudie más la palabra.
que guste del estudio de la palabra. Yo realmente estoy agradecido a todas las personas que han ingresado al estudio de la palabra, pero también a su vez un poco triste porque muchos de los cristianos, de los creyentes que deberían estar ahora estudiando la palabra, ¿qué están haciendo? ¿Dónde están? ¿Habrá algo más importante que hacer a estas horas? De repente están en sus negocios. No lo sé. No lo sé. Pero, ¿dónde están esos líderes que deberían estar acá en el estudio bíblico? Bueno, seguramente ya pues saben mucho ya. No me estoy quejando, pero sí estoy reclamando algo de ellos. No están en los estudios bíblicos. Y esa es una llamada de atención para los miembros de la Iglesia Rosa de Sarón y algunos líderes que deberían dar el ejemplo. No lo están haciendo. Es una llamada de atención. Vamos orando, vamos orando. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias por la palabra que tú estás ministrándonos. Queremos aprender más de ti, para que estas palabras puedan ser de edificación para nuestra vida. Hay tantas cosas, tantas maravillas que encontramos a la luz de tu palabra y aún encontramos más cosas, más cosas. Tu palabra tiene vida. Y qué triste es, Señor, cuando esta palabra que sabemos que tiene vida, no la volvemos a leer para encontrar más vida. Muchos de nosotros tenemos esta experiencia, Señor, que cuando hemos vuelto a leer tu palabra nuevamente, hemos encontrado cosas nuevas que anteriormente no lo hemos visto. Y eso muchos de los creyentes no lo están practicando. No están abriendo su corazón para recibir nuevas revelaciones. No es que algo nuevo que va a hacer, no, es nuevas cosas que están ocultas que solamente Dios lo va a dar a conocer. Que solamente Él, por su gracia, nos va a revelar. Gracias, Dios Todopoderoso. Bendigo a mis hermanos que han estado viendo este estudio bíblico, que han estado siguiendo este estudio bíblico. La gloria sea para ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesucristo, nuestro Rey, nuestro Señor. Bienvenido nuestra hermana Daisy Cruz. Bendiciones, que Dios los siga bendiciendo abundantemente. También bienvenido nuestro hermano Luis Arias. Bendiciones a nuestro hermano Luis Arias, que Dios lo bendiga abundantemente. Hermano de la Iglesia Cristiana Último Llamado, Pastor Luis, bendición, Pastor Luis, gracias porque estás ahí viéndonos. Y algunas cosas que deseas agregar, hágame mención, Pastor, yo estoy listo para aprender de usted también. Gracias al Señor. Bendiciones a nuestros hermanos de la Iglesia Cristiana Último Llamado. Nuestra hermana Janet Rojas, bendiciones. Janet Díaz, Dios lo bendiga. Nuestra hermana María Sosa, bendiciones. Nuestra hermana Marilu Valerio, amén. Nuestro hermano Andrés Galdes, Dios lo bendiga. A ver si el domingo ya estamos, hermanos. Necesitamos. Nuestro hermano Jonathan, bendiciones, que Dios los ayude a haber hecho las cosas que tenían que hacer con su hijo. Que el Señor, yo quiero saber algo de eso, cómo está esa situación. Bendiciones, nuestra hermana Daisy Cruz, que Dios lo bendiga abundantemente. Que el Señor los siga bendiciendo a todos nuestros demás hermanos que han estado escuchando, quizás anónimamente, pero bendiciones para todos ustedes. La gracia del Señor sea. Cuídense, apreciados hermanos, que el Señor los guarde, los cuide y los proteja. Amén. Amén. Música de Perú Profundo. Radio Rosa de Sarón. Amén. Gloria al Señor. Es un gozo, es una alegría haber estado con ustedes. El gozo y la paz del Señor. Para el próximo semana vamos a estar teniendo 1 o 2 invitados. El pastor Toro de Bolivia estará este domingo, no, el próximo domingo estará con nosotros desde Bolivia.
Bolivia. Amén. Gracias al Señor. Bendiciones, bendiciones.